Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Siempre verificando el sonido antes de empezar. Dios los bendiga. Dios les bendiga más. Dios les bendiga más, hermanos. Siempre verificando que el sonido esté bien. Siempre surgen inconvenientes. Siempre para empezar, ¿verdad? Y siempre pues estamos aquí tratando de arreglar el sonido de aquí de la radio. Pues es aquí donde predicamos y pues siempre a veces surgen cosas que uno no espera, ¿no? Como el sonido y los programas para lanzar la radio en vivo. Pero sabemos que que Dios es poderoso y que Dios nos va a ayudar en esta hora a poder predicar su palabra. Nos va a dar nos va a prestar su ayuda, ¿verdad? Para nosotros poder predicar la palabra del Señor y dar una pequeña reflexión el día de hoy. Primero de enero, primer día del año del 2021. Y el hecho que estemos aquí es una victoria. El hecho de que estemos vivos, de que hayamos cruzado el 2020 al 2021 es victoria para cada cristiano, porque
hemos podido entrar este nuevo año sabiendo lo que ha pasado el año pasado y estando apercibidos de lo que ya viene este mundo, ¿verdad? De las promesas que vienen a este mundo. Así que, sin más preámbulos, hermanos, yo los invito, ¿no? A que podamos compartir, compartir la palabra del Señor en esta hora. El Señor estuvo inquietando mi corazón este pasaje bíblico y pues pues uno obedece, ¿no? Y uno obedece y uno siempre trata de hacer las cosas bien y siempre ser guiado por el Espíritu Santo, porque uno no puede hacer lo que uno quiera, ¿verdad? Uno quisiera predicar de muchas cosas, pero es según lo que el Espíritu nos guíe y nos ayude. Amén. Entonces, en esta hora, pues yo, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en el capítulo, en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo 25. Los invito a que les doy un poco de tiempo para que abran su Biblia. También me sirve para mí chequear el sonido aquí. Y y poder hacer buena la programación. Así que Mateo 25, ya como dice en la pantalla el título, ¿no? Mateo 25, vamos a hablar de las 10 vírgenes, del versículo 1 al 13. Así que la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Hermosa palabra. Vamos a orar antes de empezar esta pequeña reflexión bíblica. Padre Santo, Padre amado, Señor Dios, te damos gracias. Primeramente por un día más de vida, Señor. Segundo, por la oportunidad que me permites a mí compartir tu palabra, Señor. No siendo digno de hacerlo, Señor, pero a ti te ha placido. Gracias. Gracias también, Señor, porque pusiste en el corazón de mi pastor, Señor, que yo trajera la enseñanza el día de hoy también. Y te pido, Señor Dios, en esta hora, Padre, que tú le hables, Señor, a esta audiencia, Señor, este pueblo tuyo, Señor. Así como me hablaste a mi vida, así como me ministraste a mí primeramente con esta parábola, Señor. También quiero que, Señor, usted también no sea yo hablando, sino tu Santo Espíritu, Dios mío, y que seas tú, Dios mío, disertando la palabra, Dios mío, para que tu pueblo pueda ser edificado, Señor, para que el que escuche este mensaje, Dios mío, pueda ser edificado, Señor, así como yo lo fui cuando yo comencé, Señor, a estudiar esta parábola, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú sanando al enfermo, Padre. Señor, convirtiendo, Señor, al que no te conoce, atrayendo al perdido, al que se ha desviado de tu camino, Señor Dios. Y que la gloria y la honra sean para ti, porque tú no compartes tu honra y tu gloria con nadie. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, Señor Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, esta es una parábola bastante interesante y se aplica mucho a estos tiempos que estamos viviendo.
Esta palabra nos habla acerca de la importancia de estar listos para la venida de Cristo en cualquier situación posible, incluso si se tarda más de lo previsto, porque cuando regrese no habrá segundas oportunidades. Hay un dicho que dice, a veces no hay próxima vez, a veces no hay segundas oportunidades, a veces es ahora o nunca. Amén. En los tiempos que estamos viviendo, hermanos, parece que las segundas oportunidades se están acabando para muchos. Vivimos un tiempo que va en contra del reloj. Un tiempo que vemos que las profecías se están cumpliendo día a día. Vemos que cada vez, junto con las profecías que están pasando, que es parte de las profecías que haya apostasía, que el amor de muchos se vaya enfriando. Vemos grande sufrimiento, grande angustia alrededor del mundo. Si vamos a Mateo 24, de 10 al 12, y vamos a buscarlo, Mateo 24, de 10 al 12, que es un capítulo antes del que estábamos leyendo. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Vemos, hermanos, cómo en estos tiempos el amor de muchos se ha enfriado. Vemos cómo en estos tiempos, hermanos, con respecto a esta parábola, cómo vemos que las profecías de Dios se van cumpliendo una a una. Y parte de la profecía es que el amor de muchos se enfriará. Vemos que la humanidad ya no le importa. Vemos que ha pasado esta pandemia, han habido muchas muertes. El mundo ha estado por más de casi 2 meses, casi 2 meses sin salir en cuarentena. Pero vemos que en ese proceso que la iglesia también ha pasado, porque vemos que no han habido cultos, vemos que no han habido servicios, que de algún modo los cultos se han parado. Vemos cómo de qué manera la iglesia se ha enfriado en esta etapa. Vemos que a veces yo veo videos, ¿no?, de que ahora se están poniendo online, porque algunas iglesias han abierto, y vemos que solamente, por más bueno el predicador que sea, vemos que solamente hay 1 o 2 predicadores predicando. Vemos a muchas personas, vemos en los videos, vemos que solamente está el predicador, y vemos que hay 1 o 2 personas solamente predicando, escuchando el mensaje. Antes de empezar la pandemia, vemos que la iglesia estaba llena, y vemos que había muchas personas, servicios y todo lo demás, pero podemos ver ahora que realmente no vemos ahora personas. No vemos personas. Perdón, estamos escuchando. Pensé que era una interferencia, pero son los fuegos artificiales que todavía la gente está tirando, ¿no? Y vemos como todavía el mundo festeja a su manera, ¿no? Este año que ha entrado. Entonces vemos una apostasía dentro de las iglesias, vemos un enfriamiento de parte de muchas personas con respecto a la obra del Señor, y solamente quedan unos pocos en las iglesias, solamente quedan unos pocos que vienen a los servicios que se prestan ahora vía internet, pero más allá de que se transmitan vía internet, hay servicios dentro de las iglesias, y a veces en los videos vemos que solamente hay 1 o 2. Y entonces vemos dónde está el resto.
Entonces vemos cómo más allá de la pandemia, cómo el enfriamiento espiritual dentro de la iglesia, cómo ha menguado esa fe dentro del pueblo de Dios, también se ve como parte de la profecía el día de hoy. Y entonces también lo habla a Lucas 18:8, cuando habla del el juez injusto y la viuda. Al final el Señor Jesucristo hace una pregunta retórica y dice, ¿pero el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Una pregunta retórica es una pregunta que se responde a sí misma. Y el Señor sabía que si bien iba a encontrar fe, iba a ser muy poca. Sabemos que el Señor cuando en su segunda venida no iba a encontrar mucha fe en la tierra por todo lo que estamos viviendo. Esto que estamos viviendo, hermanos, es un ataque directamente a la iglesia. Sabemos que la pandemia, no voy a decir que viene del enemigo o que es un invento del ser humano y que no, para controlar el nuevo orden mundial. Son muchas teorías las que se desprenden. Pero es un ataque a la iglesia. ¿Por qué? Porque al venir esta enfermedad, ha provocado que mucho pueblo de Dios mengüe. Y vamos a ver por qué analizando esta parábola. Vamos a ver primeramente qué es una virgen. Según el diccionario de la lengua española, una virgen es alguien que tiene una pureza intacta, que no ha sufrido contaminación, corrupción. Quiere decir separada. Y para entender mejor esta parábola, yo investigué lo que quiere decir un noviazgo judío. Hay muchas, si bien no está bien explícito en la Biblia, vemos siempre cómo Dios compara a la iglesia con la novia, con la esposa. Hay muchos escritos que hablan fuera de la Biblia, que hablan cómo era un noviazgo judío en los tiempos de Jesucristo. Y para entender mejor esta parábola, les voy a explicar cómo era un noviazgo judío en aquella época. Cuando una futura novia había sido elegida para un hombre joven, ya sea por sus padres o más raramente por su misma voluntad, le seguía un periodo de un año que se llamaba el compromiso. Durante este tiempo la pareja todavía vivía separada, y mientras las delicadas negociaciones, a menudo prolongadas, del futuro matrimonio, iban y venían entre las familias como cuestiones de dote y etcétera. El novio o su familia pagaban la dote al padre de la novia. El pago se hacía en reconocimiento de la pérdida sufrida por la familia de la novia como un miembro útil que salía de la casa. También se entendía que parte del dinero se destinaba a la mujer en caso de que su marido muriera prematuramente. Para ver si la propuesta era aceptada por la novia, el joven podría servir una taza de vino a su amada y esperar a ver si ella la bebía. Esta copa representaba un pacto. Si se bebía la copa, ella había aceptado la propuesta y sería su prometida. El joven entonces daba regalos a su amada y luego se iba. La joven entonces tendría que esperar a que regresara el novio y la recogiera. Antes de abandonar, el joven anunciaría: voy a preparar un lugar para ti y voy a volver por ti cuando esté listo. La práctica habitual era que el joven volvería a casa de su padre y construyera una sala de luna de miel. Esto es lo que está simbolizado por la jupa o toldo que se caracteriza en las bodas judías. No se le permitía escatimar en el trabajo y tenía que obtener la aprobación de su padre antes de que pudiera considerarlo listo para su novia. Si se le pedía la fecha de su boda, tendría que responder: solo mi padre lo sabe. Mientras tanto, la novia estaría poniéndose pura y bella para su novio. Durante este tiempo se pondría un velo cuando salía para mostrar que había sido comprada por precio. Cuando la cámara de la boda estaba lista, el novio podía recoger a su novia. Él podía llegar en cualquier momento. Era costumbre para la novia mantener una lámpara, el velo y otras cosas al lado de su cama. Sus damas de honor también estaban esperando y tenían que tener listo el aceite de sus lámparas. Cuando el novio y sus amigos se acercaban a la casa, daban un grito y soplaban un shofar para hacer saber que estaba listo. Amén.
Eso era lo que, una novia judía, lo que era un noviazgo judío. Había un compromiso, había un periodo de espera. En ese periodo de espera la novia se preparaba, se purificaba para cuando viniera el novio a buscarla. El novio se iba lejos a construir una morada para la novia, que era llamada la jupa, era como un toldo. Y cuando estaba listo, tenía que tener la aprobación del padre. Entonces, si alguien le preguntaba al novio, ¿cuándo te vas a casar? El novio tenía que decir, solo mi padre lo sabe. Después, la novia tiene que estar lista y preparada, ella y sus doncellas, para cuando el novio venía, él anunciaba que venía y ella tenía que salir a recibirle. Y se dice que con respecto a las lámparas, hay dos teorías. La primera es que era o como una tacita de metal donde ponían el aceite y tenía una mechita que era hecha de lino torcido. Y esa mechita era para hacer donde iba el fuego, ¿verdad? Y el aceite era combustible. Pero aparte tenían otro contenedor, otra tacita donde tenían aceite. Entonces, cuando el aceite de la lámpara se acababa, el combustible, ellas vertían el aceite para rellenar el combustible y que la llama siguiera encendida. La otra teoría es que eran como unas antorchas donde la punta también era quizás también de lino torcido y lo mojaban en aceite, lo prendían y con eso se alumbraban para recibir al esposo. Y aparte también tendían aceite de reserva, cosa que cuando se acababa el aceite en la antorcha, ellas mojaban de nuevo con aceite y seguía la llama encendida. Es un dato muy curioso de cómo ellas recibían, cómo la novia y las doncellas recibían al novio cuando venía. Es por eso que Jesús se basa esta parábola en lo que es esta ceremonia judía del casamiento y del compromiso. Pero vamos a ver lo que es prudencia. Porque habla de dos clases de vírgenes, ¿no? Las vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Y vamos a leer primeramente para poder explicarlo los primeros versículos, ¿no? Del versículo 2 al 4. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amén. Entonces vemos cómo las 10 vírgenes están preparadas, pero acá se dividen en dos grupos, unas insensatas y unas prudentes. ¿Y qué es prudencia? Según Proverbios 8:12, dice, yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Proverbios 14:15, el simple todo lo cree, pues el prudente mira bien sus pasos. Prudencia quiere decir tener moderación, cautela en manera de hacer y de actuar. Piensa acerca de los riesgos posibles que conlleva ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Y si vamos a Mateo 10:16, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Quiero entrar primero en lo que significa la prudencia y por qué el Señor porque muchos dicen ser astuto como serpientes y acá no dice astuto, acá dice prudente. El astuto fue el enemigo, el diablo cuando engañó a Eva, pero la prudencia es algo distinto. La astucia quiere decir algo que alguien que se hace el vivo, que se quiere hacer el más vivo de todos, ¿verdad? Pero la prudencia es algo más discreto, algo más profundo. ¿Por qué? Porque la serpiente es un animalito que tiene mucha cautela. Y mira los riesgos, porque cuando la serpiente va a cazar un ratón, tiene tanta cautela que el 99.9% de sus ataques son asertivos, logra su cometido. Porque antes ella de proceder, tiene cautela, mide la distancia, mide el peligro. Entonces eso quiere decir prudencia. Por eso que Dios muchas veces da muchas enseñanzas poniendo de ejemplo a los animales, como la hormiga, ¿no? Y en este caso la serpiente.
que es tan prudente, tiene tanta cautela, que a la hora de atacar, como dice, donde pone la vista, pone la flecha. Donde ataca, ella es certera. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es alguien prudente, ¿no? Con respecto a la iglesia. Prudente es alguna iglesia que ora, que ayuna, una iglesia que está activa. Pero una iglesia, hermanos, que no... porque vamos al equipo de las 5 prudentes. Es una iglesia que es prudente, que es activa, que ora, que ayuna, que busca del Señor, pero al mismo tiempo no es una iglesia que está exenta de ataques, no es una iglesia que está exenta del desánimo. Si bien sabemos que el desánimo lo pone el enemigo, que el Señor lo reprenda, porque Él se aprovecha de situaciones en nuestras vidas para poner el desánimo, es natural que la iglesia sienta ese desánimo, especialmente en estos tiempos. Es especial que sienta se sienta mal, que se sienta un poco decaído, ¿verdad? Pero eso no tiene por qué arropar al creyente. Si bien es necesario que eso venga, un momento, por favor. Si es necesario que eso venga, no es necesario que eso si es necesario que esto venga, no, que esto le acontezca a la iglesia, ¿verdad? Que esto le acontezca a la iglesia, que esto... Entonces, hermanos, si bien esto, hermanos, o sea, las 5 vírgenes prudentes, que es la iglesia, no están exentas de que venga el desánimo a sus vidas, no están exentas de que, de que, los arrope el desánimo en estos tiempos. El cristiano debe sacar fuerzas de flaqueza y debe mantener su fe firme. ¿Y cómo uno hace eso? Pidiendo los cultos, ayunando, orando, leyendo la palabra, buscando del Señor. Entonces es una iglesia que no está exenta las 5 vírgenes no están exentas porque viven en el mismo periodo que las fatuas. Están viviendo en la misma situación, el mismo contexto, la misma época que las fatuas, pero las prudentes se caracterizan porque no están velando, están buscando aceite. Y eso es lo que es una iglesia, lo que quiere decir las 5 vírgenes prudentes. Gente que todavía se mantiene en el fuego, que a pesar de que no vienen a los cultos, tienen un rincón en sus habitaciones y buscan al Señor. Que están buscando al Señor en la intimidad, en lo secreto. Porque déjenme decirle, hermanos, que si hoy no hay cultos, en algunas iglesias, quizás en algunas no se han reanudado los cultos, el aceite, la salvación es personal y el aceite lo tiene que buscar uno personalmente. Ahora vamos a lo que quiere decir las fatuas. Fatua quiere decir que están llenos de presunción, una vanidad ridícula, falto de entendimiento, que se muestra engreído en su actitud, alguien necio. Dentro de su orgullo resultan ridículos. Esta palabra aparece en pasajes bíblicos y explica que son personas difíciles de tratar y que no salen de sus ideas y que tienen un trato difícil. Pero vemos cómo la diferencia. Porque yo me puse a analizar esto, hermanos, y esto da escalofríos, porque son vírgenes. Los 2 grupos están dentro de una iglesia, viviendo una misma época. Pero vemos cómo el Dios hace una separación de 5 y 5. Son 2 grupos, unas que se van, otras que se quedan. Entonces podemos ver que son personas que realmente que están dentro de la iglesia, pero que realmente no tienen un corazón sincero con el Señor. Son personas que están con nosotros, quizás participan con nosotros,
pero no son realmente de nosotros. Y eso es algo que al menos yo me ponía a analizar, porque es fácil predicar acerca de esto y decir, bueno, yo pertenezco a las prudentes. Pero uno estudiando esta parábola, uno se pone a pensar en a qué grupo pertenece. Porque uno no puede predicar de lo que no vive. Entonces uno no puede hablar de las experiencias tampoco que uno no vive. Entonces, yo esta palabra, cuando yo la estudiaba, también me preguntaba yo mismo, bueno, entonces yo en cuál grupo, porque uno dice siempre, bueno, yo estoy con Dios, y uno dice, cuando dice Cristo viene, amén, que venga y yo me voy, pero hay que hacerse un análisis interno y realmente analizar si somos aptos para aquel momento. Si realmente cuando el Señor toca esa trompeta, realmente nos vamos a ir con Él. Porque si vemos esta parábola, son vírgenes, unas sensatas y otras fatuas o necias, como algunas versiones lo dicen. Pero vemos cómo y da un poco de escalofríos, porque realmente, hermanos, ese autoanálisis que uno se tiene que hacer para ver si uno es apto, porque uno puede decir, sí, yo me voy con Cristo, pero hay que analizarse interiormente uno mismo y realmente pensar si uno tiene ese aceite para cuando el Señor venga. Si uno tiene esa convicción, si a pesar de las luchas y de lo que hemos pasado, realmente podemos decir nosotros, cuando dicen Cristo viene, ¿quién se va? Amén. Y estar seguro de que uno se va. Si bien no es por obras, es por fe en el Señor Jesucristo, es porque Él nos da su gracia, es por gracia, es porque Él nos salvó, nos limpió con su sangre. Hay que analizarse uno mismo y hacerse esa pregunta uno mismo, si realmente uno se va en ese momento, y comenzar a buscar aceite. Y vamos, una parábola, un ejemplo que quería dar acerca de estas vírgenes insensatas, y me iba también al libro de Mateo en el capítulo 13, donde habla la palabra del trigo y la cizaña. Y voy a leerlo brevemente. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que arrancando la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y este es un gran ejemplo también que uno puede aplicar también a la parábola de las vírgenes, porque vemos que el trigo y la cizaña se parecen. Yo comenzaba a investigar en internet y el trigo y la cizaña cuando crecen se parecen, son casi idénticos. Por el fruto obviamente del trigo es para hacer el pan y de la cizaña es una sustancia tóxica. Pero al crecer se parecen. Y esto se asemeja a las vírgenes porque las dos vírgenes son vírgenes. Se parecen una que la otra, son iguales. Pero el fruto de cada una es distinta. La reserva de aceite, que sabemos que es el Espíritu Santo en la vida de cada persona, es distinta. Y acá vemos cómo el Señor también hace una comparación acerca de la cizaña y dicen que crecía una con la otra. Y hay gente que tiene discernimiento y se da cuenta de esa cizaña. Y a veces uno tiende a decir, bueno, no, a veces me ha pasado, ¿no? A veces uno tiene celo por la palabra y cuando uno ve este tipo de situaciones o las discierne, uno quiere que uno actúa de una forma quizás autoritaria, decir, no, que no está bien y que lo pongan en disciplina, pero no es así, mi hermano. Dios no obra de esa manera, por eso que Dios dice, por eso que el pastor siempre tiene, su corazón es conforme al de Dios, por eso que es el líder de la iglesia. Porque uno puede en su humanidad decir, esta persona hace esto, hace el otro y está dentro de la iglesia. Pero a veces Dios permite este tipo de situaciones porque en la ciega se va a ver los resultados. Y es por eso que el Señor es paciente y dice que crezcan la una con la otra, como las vírgenes. Las deja la una con la otra iguales, las deja en el mismo estado.
Pero al venir Él, solamente son 5 las que entran a las bodas y 5 las que se quedan. Y en esta parábola de la cizaña y el trigo, los siervos quieren arrancar la cizaña y sacar, y el Señor dice no. Porque haciendo esto, quizás, como se parece la cizaña y el trigo, pueden arrancar también el trigo. Pueden ofender a un hermano. Pueden también lastimar a una alma que es trigo y no es cizaña. Entonces el Señor es paciente y espera. Espera hasta el tiempo de la siega. Por el tiempo de la siega yo no quisiera estar en el zapato de la cizaña, porque vemos que la cizaña es atada para ser quemada y el trigo se va al granero. Sabemos que la cizaña es el enemigo y sabemos que bueno, el trigo somos nosotros. Pero cuando el trigo está en el campo, que es el mundo, está expuesto a tempestades, a lluvias, a sequedad, a sol, a muchas cosas. Pero vemos cómo el Señor saca el trigo, lo saca de ese campo, nos saca de este mundo y nos manda al granero, a estar seguros con Él. Y esto es algo que me causaba mucha curiosidad, porque cuando yo analizaba lo que eran insensatas, como una persona que está dentro de la iglesia y que tiene las mismas características que una persona sensata, puede aparentar ser sensata, pero realmente no lo es. Y entonces me llevaba a la parábola del trigo y la cizaña, que los dos se parecen y casi son idénticos al crecer, pero el fruto de cada uno es distinto. El fruto de cada uno es distinto. Y vamos al versículo 5 y 7. Perdón, hermanos. El versículo 5 y 7. Dicen: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Acá vemos cómo hay un tiempo de espera, cómo hay un tiempo en el cual el Señor se tarda. Y en 2 de Pedro 3 dice que muchos tienen la promesa del Señor por tardanza, no sabiendo que Él es paciente, que todos quieran que vengan al arrepentimiento. Y eso nos ha pasado porque desde chiquitos yo siempre he escuchado de que Cristo viene, que puede ser mañana y que puede ser pasado y en 2 años y ya han pasado el tiempo y no ha venido. Pero si el Señor hubiera venido en 5 años atrás, yo no me hubiera ido con Él. Porque más o menos hace 5 años, 4 o 5 años, yo estaba en el mundo y no estaba tampoco, y cuando recién vine a los caminos del Señor regresé, no estaba tampoco bien definido. Entonces si el rapto sucedía en ese entonces, yo no me iba con el Señor. Entonces muchas veces pensamos que porque nos dicen el Señor viene, y como no viene, entonces hacemos planes de no venir a la iglesia, de que lo dejo para mañana, el llamado lo dejo para mañana, cuando nos invitan al culto, no, para mañana, después, no, que la pandemia, no, que no, que estar juntos. Y a veces vemos gente en el supermercado, pero no las vemos en la iglesia. Entonces, ¿en qué quedamos? Nos dicen que Jesús viene, y ¿por qué no viene? Vamos a flaquear. Eso es lo que le pasó a estas vírgenes insensatas. Porque acá vemos que todas cabecearon, tanto las sensatas como las insensatas cabecearon, se durmieron, porque hubo un periodo de espera. La diferencia entre una y otra es que las 5 sensatas tenían aceite, no solamente la lámpara, porque podemos tener la Biblia en nuestras manos. Podemos tener la promesa aquí en nuestras manos y una Biblia bajo el brazo, pero realmente tenemos aceite con nosotros, porque podemos tener la lámpara y se puede ver que está prendida la lámpara, pero en algún momento ese combustible se va a gastar y tenemos que tener esa reserva del Espíritu Santo para tener esa llama encendida. Pero vemos que estas 5 vírgenes estaban en tierra de arena, que cuando vino la tempestad, ¡boom! Entonces hay un periodo de espera, como lo hay ahora. Porque si el Cristo viene en este momento, hace unos meses atrás estaba la iglesia llena, ahora ya no está llena. Porque muchos hermanos, lamentablemente, hay muchos soldados caídos que no se han podido levantar. Y uno no les pone el dedo porque uno no está exento de eso.
Uno no puede poner el dedo y decir, ah, se quedó. No, no, no. Uno tiene que orar por esa gente para que regrese, para que se levante. Porque uno no sabe en qué momento uno no está exento de esas caídas. Que Dios nos libre en el nombre de Jesús. Entonces uno hay que tener también misericordia por el hermano. Pero vemos la realidad que si Cristo viene en este momento, en pleno culto, ¿cuántos se van? Porque muchos no están presentes tampoco. Entonces vemos cómo estas vírgenes se prepararon, porque se prepararon todas para recibir al esposo, porque se oyó que venía el esposo, y se levantaron y querían ir, pero vemos que, oh sorpresa, en los versículos siguientes. Entonces muchos tienen su promesa por tardanza. Y eso es una ignorancia, decir, porque he escuchado que mucha gente piensa que después de esta pandemia, oh, bueno, me voy a Europa porque nunca conocí Europa y porque antes de que venga otra pandemia, mejor me voy a Europa porque si viene otra pandemia, después no voy a poder ir. Y eso es una ignorancia, hermano. Planear vacaciones. No está mal, no está mal tomarse un tiempo para la familia, eso no está mal. A lo que me refiero es que no vemos la gravedad del tiempo en el que estamos viviendo. Y realmente a lo que quiero apuntar es al descuido espiritual. Porque sabemos que hay familia a que atender, hay trabajo, hay muchas, ¿no? Hay responsabilidades. Entonces siempre, uno no siempre está, ¿cómo puedo decir? Uno se toma un tiempo también de descanso, ¿no? De predicar a la familia, sin descuidar la lectura de la palabra, sin descuidar la oración, ¿verdad? Uno no siempre está predicando y está aquí y está allá. Pero vemos la relación personal que cada uno tiene que tener con el Señor. Y siempre tener presentes que si el Señor viene, estar listos para irnos con Él. Porque dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Será en un abrir y cerrar de ojos la venida del Señor. Y qué acontecimiento tan maravilloso que en un abrir y cerrar de ojos la iglesia se vaya. En un segundo este cuerpo sea transformado y se vaya. ¿Verdad? Eso es algo increíble que va a pasar. Es una promesa, pero muchos no lo creen. Y cuando uno les dice Cristo viene, de chiquito escucho que viene y nunca viene. Pero oh sorpresa el día que venga. Porque mucha gente se va a llevar el susto de sus vidas. El día que suena la trompeta y se queden. Y eso va a ser algo terrible, hermano, porque mucha gente que piensa que hay una segunda oportunidad. Que si no me voy en el primer vuelo, me voy en el segundo. Que si se me pasó el primer tren del rapto, me voy en el segundo. En la tribulación va a haber los testigos y se va a predicar el evangelio y me voy a ir y me voy a dejar cortar la cabeza. Hermano, uno no sabe cómo va a ser esa situación, lo terrible que va a ser. Dice que va a ser una consternación, como nunca ha habido antes en la tierra. Va a haber una desolación, una persecución, algo terrible. Entonces uno no puede especular que uno se va a ir en el segundo tren. Uno no puede especular que si no me voy en el rapto, bueno, después me lleno y no me dejo cortar no me dejo poner el sello y me voy. Es una ignorancia porque uno sabe el tipo de tortura y la manera que el anticristo va a actuar en contra de los que se queden en la tribulación. Entonces tenemos que vivir siempre como que el Señor viene y tener esa reserva de aceite al lado nuestro. Vamos a los versículos siguientes. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Versículo 7, versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, versículo 10, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Yo siempre me paraba preguntando, ¿cómo es eso de que le pedían aceite y cómo es eso de que ellas no le daban aceite? Y no pasa por un tema de que las vírgenes eran codas o eran tacañas y que no le querían dar aceite a las insensatas. Pero vamos a ver que el aceite es el Espíritu Santo. Nosotros somos receptores, somos vasijas que el Señor llena con su Santo Espíritu, pero no somos fuente del Santo Espíritu. Nosotros como creyentes no somos fuentes, sino somos vasijas que el Señor llena. Entonces yo no puedo darle del Espíritu Santo a otra persona. Eso no se transmite, eso se busca.
con rodillas, con lágrimas, con lectura de la palabra, meditación de la palabra, viniendo a los cultos, en el altar. Ahí se compra el aceite. Entonces decía, ¿cómo es eso del aceite? ¿Cómo es eso de que ellas le pidieron y no le dieron y que fueron a comprar? Y el aceite, como dije antes, tipifica el Espíritu Santo. Pero a veces pasa en la vida del cristiano que uno está desanimado o uno pasa ciertas situaciones o quizás muchos le han fallado al Señor. Entonces la manera de llenar esa vasija de aceite es con ayuno, con oración, con búsqueda del rostro del Señor, con lectura de la palabra. Y a veces uno ayuna uno mismo para uno poder levantarse. Uno ayuna para ser restaurado. Uno ayuna porque está pasando por un desierto y no encuentra la salida. Si bien el ayuno es para los perdidos, es pedir para el que está afuera, para la bruja, para el pandillero, para el drogadicto, el homosexual, el que roba, el que hurta, el que está perdido, el que está alejado. Para eso son los ayunos también, para pedir por esa gente. Pero a veces el cristiano pasa un periodo que uno ayuna por uno mismo, para uno levantarse, para uno llenarse. Porque en el ayuno uno se llena, porque uno está en plena comunión con Dios. Ahí es donde se ve la intimidad con el Señor, en el ayuno, en la vigilia, en los cultos, en la lectura de la palabra. Entonces ese es el aceite, pero entonces yo no puedo dar aceite. Si yo estoy buscando aceite y me estoy llenando de aceite porque sé que necesito llenarme del Señor, yo eso no lo puedo regalar, yo eso no lo puedo dar, eso tiene que quedar para mí. Porque el día que la salvación es personal, no se transfiere, no se hereda. Entonces, ¿cómo yo voy a dar de mi aceite a los que no tienen? Si yo soy también el que necesito. Yo puedo orar por ti, yo puedo interceder por ti, pero es tu decisión seguir pecando, y es tu decisión venir a la iglesia, es tu decisión seguir apagado, es tu decisión seguir con el pie en la cabeza, es tu decisión. Porque siempre tratamos de culpar al hermano, de que me miró mal, pero no es tu decisión, porque la salvación es personal. Entonces cuando viene el esposo, tenemos la lámpara en la mano encendida, pero no tenemos reservas para seguir. Y en el momento que vamos a ir a comprar aceite, la puerta se habrá cerrado. Y es una triste realidad, hermanos. ¿Usted se imagina que cuando el Señor venga usted se quede? ¿Usted cree que eso no ha pasado por mi mente? ¿Ha pasado por mi mente? ¿Lo he analizado? Y esto debe causar escalofríos, porque cuando uno se pone a leer la palabra y uno la analiza, la estudia, uno se la aplica a uno mismo. Y uno se comienza a hacer preguntas. Porque la prédica tiene que primeramente edificar a ti, hablar a ti. Y cuando te edifica, te habla, y tú la aplicas a tu vida, es cuando tú la predicas. Entonces, ese es el aceite, el Espíritu Santo. Y ese es por la cual las vírgenes no le podían dar ese aceite a las otras vírgenes. Porque si le daban, no les iba a faltar. Acá no habla de un aceite abundante que sobreabunda y que se cae. No, acá las vírgenes tienen el aceite necesario. Y es tan necesario que es para que ellas vayan con el esposo, pero no les da para dar a las otras. Y como dije, el Espíritu Santo no se transfiere, no se hereda, no se regala, es algo que uno personalmente lo busca. Y es el aceite que baja del cielo, que llena la lámpara y que llena la reserva de cada persona. Ahora vemos lo siguiente, vamos a los versículos siguientes, versículos 11 al 13. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces vemos esta palabra que dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor. Se dice que antiguamente cuando se decía el nombre o se decía al amo su nombre dos veces, daba la impresión o era de que tenía una intimidad con la persona, una confianza, ¿verdad? Porque le dice Señor, Señor. Y eso antiguamente quería decir que había una confianza entre una persona y la otra, cuando le repetía el nombre dos veces.
Pero vemos cómo ellas piensan que tenían una intimidad con el Señor. Cómo ellas piensan, ellas sí decían en sí mismas, Señor, Señor, porque ellas decían en sí mismas que tenían una intimidad con Dios, que tenían una relación con Dios. Pero el Señor aquí les responde, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y es lamentable que uno crea que tiene una intimidad con Dios, pero que Dios desconozca esa intimidad. Que uno diga que uno tiene una intimidad con Dios, pero que el Señor de arriba diga, no, eso no es cierto. Yo no te conozco. La Biblia dice que el día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, pero el Señor dice, no, no los conozco. Porque aquí se trata de una relación cerca con el Señor. No se trata mucho de danzar, de predicar, de esto, de aquello. Se trata de una relación, de una intimidad con Dios. Y esto es lo que estas vírgenes tenían, las prudentes, tenían una intimidad con Dios. Tenían el aceite necesario para ir con el Señor. Y vemos cómo las insensatas, que profesaban una fe verdadera, pero que era escasa. Porque cuando le dicen Señor, Señor, el Señor le dice, no, no te conozco, no sé quién eres. Y qué duro debe ser, o qué duro será en aquel momento cuando, que uno crea que tenga esa intimidad con Dios, pero que el Señor desconozca esa intimidad. Que el Señor te diga, ¿qué intimidad tienes tú conmigo? Yo no te conozco. Y eso es algo muy, muy escalofriante. Algo que me tocaba mucho el corazón. Porque uno hace esa pregunta también, ¿cómo está mi intimidad con el Señor? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo yo estoy con el Señor? ¿Qué tanto tiempo le dedico a la palabra? ¿Qué tanto tiempo le dedico a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo oro durante el día? ¿A cuántos cultos vengo? ¿Vengo temprano? ¿Oro? Porque el momento de buscar aceite es ahora, no después, es ahora. Porque no sabemos en el momento en el cual suena la trompeta. Puede ser en cualquier momento. Y tenemos que estar apercibidos de que el Señor viene, vivir como que el Señor viene ya. Obviamente hacer planes no como esta radio, que hicimos los planes de hacer esta radio y se hizo. Quizás poner un canal de televisión, seguir predicando, llenándose para seguir dando, enseñando, predicando. Vivir así, obviamente. Pero también pensar que el Señor puede llegar esta noche y velar para tener ese aceite con nosotros. Y es algo que leyendo esta parábola, que son 13 versículos, si uno se pone a analizar y estudiar cada uno de esos versículos, uno tiene que analizarse y mirar si realmente uno está apto para aquel acontecimiento. Si realmente lo podemos dejar para mañana. Si realmente lo podemos dejar, no, el domingo lo hago, el domingo acepto a Cristo, no, el domingo me reconcilio, no, la semana que viene. ¿Realmente habrá tiempo para eso? ¿Será que cuando en un momento digamos eso y el Señor viene y no hay oportunidad? ¿Que no hay una segunda oportunidad? Porque esto habla de oportunidad. Porque ya para las insensatas no hubo una segunda oportunidad. Ya no la hubo. Hubo solamente una sola oportunidad, que era el de buscar el aceite, tener esas reservas. Y cuando el Señor vino y no encontró ese aceite, lamentablemente no pudieron entrar a las bodas. Y oh sorpresa, el que se quede en esta tierra no va a ser fácil. Porque va a haber tribulación como cuando nunca la ha habido. Ni en el diluvio, ni en Sodoma y Gomorra, ni tampoco cuando en aquel tiempo allá en Samaria se comían a los hijos porque no había que comer. Algo totalmente terrible y espeluznante. Eso va a ser nada a lo que el anticristo va a hacer a esta tierra, a los estragos que va a causar, a los juicios que van a caer sobre esta tierra. Entonces uno no puede especular ni dejar para mañana el buscar al Señor. Uno no puede especular y dejar para mañana el recibir a Cristo si no lo has recibido, el reconciliarte con el Señor si no te has reconciliado. Porque hay muchos soldados caídos y a veces la caída parece fácil, el levantarse es difícil.
Y muchos lo hemos visto, que la caída es fácil, pero el levantarse es difícil. Porque el enemigo también se aprovecha de esa situación y te mete sentimientos de culpa y te pone el dedo y no te puedes levantar. Y puedan haber recaídas. Es por eso que la palabra dice, si crees que estás firmes, velad de estar firmes, seguir firmes. No solamente alardear que estamos firmes en el Señor, sino mantener esa firmeza. El que crea que está firme, mire que no caiga. Porque no estamos exentos. Y es por eso que buscamos al Señor día a día. Es por eso que tratamos de estudiar la palabra día a día. Sabemos que no somos perfectos. La iglesia no es perfecta. La iglesia no es una iglesia perfecta. Pero es una iglesia que se esfuerza en buscar al Señor. Se esfuerza en buscar ese aceite. Va contra todo, contra viento y marea. Contra esta pandemia, con todo, de buscar aceite. Porque si no tenemos aceite, no entraremos a las bodas del Cordero. Nos quedaremos afuera. Y qué feo y qué mal que sería que el Señor nos diga, no os conozco. Que nosotros creamos que lo conocemos, pero que Él no nos conoce. Y eso es algo, una realidad muy dura para muchos en aquel día. Pero con esta reflexión le insisto, hermanos, a que busquen al Señor, a que busquen del Señor, a que sigan buscando de Él, a que se sigan llenando, a que se sigan llenando de esa fuente inagotable que es el Espíritu Santo, porque Él está presto, solamente que uno tiene que tomar la decisión y tener la disciplina de buscar al Señor, porque esta es una disciplina que se pone uno mismo para estar siempre lleno del Señor. No es fácil, y mucho más en estos tiempos, en los tiempos que uno vive, en la atmósfera que está alrededor de nosotros, no es fácil. Pero es responsabilidad de cada cristiano buscar ese aceite. Y eso denota prudencia. Porque el prudente calcula el peligro. Calcula la distancia. Y uno como cristiano, con todo lo que está pasando, uno tiene que calcular el peligro que viene a esta tierra. Calcular a qué distancia está la venida del Señor. Y llenarnos de Él cada día. Así que, hermanos, yo los exhorto en el amor del Señor, que sigan buscando del Señor, que nos sintonicen los jueves. Esta prédica la estamos trayendo los viernes por un tema de tiempo y que, bueno, que fue el año nuevo ayer. Mucha gente trabajó. Sin embargo, la traemos hoy día viernes, pero va a ser los jueves que se va a traer la palabra. Vamos a tener gente invitada. Desde ya le agradezco el privilegio a mi pastor José Reyes. Eres el líder de esta iglesia. Esta radio, como dije, nació en el corazón de él. Es de él y uno la administra. Uno está aquí predicando por gracia del Señor. Y los invitamos a que nos sigan sintonizando de hora en más los jueves. Así que vamos a empezar como de 6:30 a 7:30 va a ser la programación. Y en el nombre de Jesús les insto a que busquen al Señor, que busquen ese aceite de lo alto y que tengan esa intimidad. Que no solamente que ustedes crean que tengan esa intimidad con el Señor, sino que el Señor también reconozca esa intimidad que ustedes tienen con Él. Para que en aquel día Él los conozca y puedan entrar. Amén. Voy a hablar por la palabra y por las vidas que nos están viendo. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este momento que me has permitido predicar tu palabra, Dios mío. Sabemos, Dios mío, que lo hacemos con corazón, sabemos con responsabilidad también, Señor, hablando tu palabra, no la nuestra, Dios mío. Teniendo cuidado de cada palabra que decimos, Señor. Bendice esta enseñanza, Señor, y bendice a los que estaban escuchando, Padre. Bendice, Señor, al perdido, Señor, a la distancia. Bendice, Señor, al que está apartado de ti, Padre, de nuevo, atraerlos de nuevo a tu redil, Señor Dios. Bendice esta radio, Señor Dios. Bendice, Señor Dios, a mi pastor también, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mi congregación, a mi iglesia, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor. Que este año sea un año de victoria, Dios mío, para predicar tu palabra, Señor. Para levantarnos, Señor Dios, como trompeta, a predicar tu palabra, Señor. Y que seas tú poniendo esa palabra en los labios de cada uno de nosotros, Señor Dios. Ministra nuestras vidas primeramente, Señor Dios. Llénanos, Señor Dios, primeramente, Señor Dios,
para también tener que dar, Padre. Te lo pido en el nombre bendito de Jesús, Señor Dios. Bendice esta audiencia que nos está mirando, Padre. Los que han de ver este video, Señor Dios. Bendice, Señor, los que están del otro lado, Padre. Señor, pon tu mano en los que están enfermos, Señor Dios. Liberta, sana, Señor Dios, que tú sabes qué es lo que mejor tú haces, Señor Dios. Te lo pedimos, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, por estar pendientes. Y gracias, Dios mío, por permitirme predicar tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.